de la semana 1. Uno de los objetivos que alcanza la bioseguridad dentro del ambiente intrahospitalario está en relación con... ¿Alguien se anima? ¿Alguien se anima? Ya, no se preocupen. Recuerden que los objetivos de la bioseguridad en sí van a ser 4, ¿ok? Y les he puesto las palabras claves, las que están aquí. Una de ellas es formar, ¿ok? La siguiente disminuir, la otra proteger y evitar. Con que se acuerdan de esas palabras ya lo tienen todo, ¿ok? Formar, ¿qué cosa? Una nueva cultura. Disminuir, ¿qué cosa? Lo que son los riesgos de accidentes laborales. Proteger, ¿qué cosa? ¿A quiénes? A nosotros, que somos el personal de salud, a los pacientes que atendemos y, por ende, ¿a quiénes? A los que van a visitar a los pacientes. ¿Quiénes son? Los familiares de los pacientes. Y, en general, a todo lo que vendría a ser la comunidad o el medio ambiente. Y, por último, evitar lo que son infecciones intrahospitalarias. Entonces, no se olviden, formar, disminuir, proteger y evitar. ¿Okay? Entonces, si tenemos eso, la única alternativa que tiene que ver con esas palabras y con lo que hemos visto en los objetivos de la bioseguridad, ¿cuál va a ser? Disminuir los riesgos de accidentes laborales. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo con esa pregunta, chicos? Manitos arriba o lo que quieran dar. Ya, perfecto. Segunda, paciente en sala de operaciones ingresó por obstrucción intestinal. El cirujano encuentra múltiples adherencias laxas intestinales. Para realizar la liberación Roma de lo que son las adherencias, ¿qué utilizaríamos? Habíamos visto que eso era lo que se conocía como disección, que básicamente era liberar lo que era el tejido laxo de lo que vendría a ser que tenemos que sacar o lo que vamos a intervenir. Entonces, habían 3 tipos de disección que habíamos visto. Y acá dice con qué instrumental quirúrgico se podría hacer. ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ya, no se preocupen. Acuérdense que los 3 tipos de disección, ¿cuáles van a ser? Una de ellas va a ser la digital, otra de ellas con tijeras, que vendrían a ser 2 tijeras de por sí, que están por acá. Perdón, vamos a bajar todo. La digital, ¿con qué puede ser? Por medio de torundas, con alguna pinza que agarre la torunda y empezar a diseccionar. Luego también la digital, como su propio nombre lo dice, puede ser con los guantes, es decir, con un dedo enguantado, podemos ir diseccionando, como ven acá. Y a lo que quiero llegar es a esto. Van a haber 2 tipos de disección con tijeras. Sin embargo, aquí está diciendo disección Roma. Entonces, ¿a qué tijera se referiría? A la Metzenbaum. ¿Ok? La Metzenbaum es una tijera que se va a encargar de cortar principalmente, ¿qué cosa? Lo que es tejido. Y si queremos hacer disección con esta tijera, vamos a tener que utilizar una tijera Metzenbaum Roma y a la vez que sea curva. Eso me va a permitir que yo pueda, o sea, va a evitar que yo pueda lesionar más tejidos o más órganos de los que no quiero. ¿Ok? No se olviden que la disección siempre se hace con una tijera Metzenbaum Roma curva, básicamente eso. O la de iris, que básicamente esta de acá es para cara, para zonas un poco más delicadas, porque es una tijera más chiquitita. ¿Ok? Pero esta de acá nunca, casi no la van a ver. Entonces la única alternativa acá, tijeras Metzenbaum. ¿Ok? Luego, la tercera, la colocación de campos quirúrgicos corresponde a, mientras que el uso de agentes químicos que actúan en seres vivos corresponde a... ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la técnica aséptica, de lo que era el uso de iodopovidona antes de empezar una cirugía, que se pasaba la iodopovidona todo en la zona del paciente para poder hacer el corte ahí? ¿Se acuerdan cuáles eran esos 2? ¿A qué me refería con lo primero y a qué me refiero con lo segundo? ¿O no? Ya. En sí, lo que es la colocación de campos quirúrgicos, chicos, no se olviden que es parte de qué cosa, de lo que es la técnica séptica. ¿Se acuerdan que les había puesto un ejemplo de que llegaban ustedes al hospital y les decían, ya, tú entras a hacer las operaciones? Obviamente lo primero que ibas a hacer, ¿qué cosa era? Sacarte la ropa de la calle y ponerte una ropa que esté limpia, ¿no? En otras palabras, que esté limpia. Luego de ello,
ya no ibas a guardar toda tu ropa, te ibas a poner qué cosa, lo que era la mascarilla, los gorros y las botitas. Luego pasabas a lavarte las manos, luego ponerte el mandil, luego los guantes, y por último, una vez que ya estabas todo estéril, pasabas a colocar tú mismo lo que eran los campos quirúrgicos o lo que también se conoce como vestir al paciente. Entonces no se olviden que la técnica aséptica y la colocación de campos quirúrgicos pertenece a qué cosa, a lo que es la asepsia. Mientras lo otro, que estábamos diciendo que el uso de agentes químicos que actúan en seres vivos corresponde a lo que vendría a ser la antisepsia. ¿Se acordaban que usábamos iopovidona para, por así decirlo, eliminar todo agente infeccioso que se puede encontrar en la zona donde nosotros vamos a hacer la incisión? Y eso es la antisepsia. ¿Ok? No se olviden. Asepsia y antisepsia. Luego, usted, primer ayudante en una laparotomía exploratoria y de pronto observa un pequeño vaso, dice pequeño vaso sangrante. Para iniciar el control de sangrado, usted solicita al instrumentista una... ¿Alguien se acuerda qué pinza hemostática se solicitaría en este caso? Porque dice pequeño vaso. ¿Alguien se lanza? La que sea, chicos. Ya, no se preocupen. Chicos, aquí pinza Kelly. ¿Se acuerdan que habíamos visto múltiples pinzas hemostáticas? ¿Pero por qué sería la pinza Kelly? Ay, pucha, se fue, ya. Porque la pinza Kocher, ¿se acuerdan que habíamos visto que era una pinza traumática porque tenía un diente en la parte de su punta, de la pinza? Entonces eso hacía que lesionara más lo que es el tejido que vamos a sacar o el tejido que vamos a clampar o hemostasiar. Luego la pinza Foster, básicamente es una pinza portaobjetos o para traccionar lo que es el útero. Entonces de igual forma no me serviría para hemostasia. Luego la Backhouse, que es una pinza de ¿qué? De campo. Eso quiere decir que esa pinza va a permitir agarrar el campo que yo he puesto encima del paciente, la colocación de campos, para que estos campos no se me caigan. ¿Ok? Y por último, la pinza Duval, que básicamente se utilizaba en ¿dónde? En cirugías de colecistectomía, para sacar lo que era la vesícula, ¿no? Dentro de esa cirugía se utiliza, es una pinza especial. Entonces, la única pinza, por así decirlo, hemostática, porque otra de las pinzas hemostáticas también es la Kocher, pero esa no me sirve, ¿no? Porque queremos clampar un vasito pequeño. Entonces, la única alternativa aquí sería la pinza Kelly. Sin embargo, si me hubieran puesto una pinza, o sea, hubieran puesto, en vez de esta, la pinza Halsted o la Mosquito, hubiera marcado más segura esa, ¿por qué? Porque estaba hablando de pequeño vaso. Y recuerden que la pinza Mosquito o la pinza Halsted son pinzas que son de este tamañito. Y esas me van a ayudar a clampar vasos pequeños. La Kelly más que todo para medianos a pequeños vasos, ¿ok? Y por último, chicos, del personal del equipo quirúrgico que ingresa a la zona blanca, es decir, propiamente dicho lo que es la sala de operaciones, que permanece con ropa estéril son excepto. Habíamos visto que eran 5 principalmente las personas que comprendían lo que era un equipo quirúrgico. Se podían añadir, no, se podían añadir un poquito más, pero solo eran, a ver, 1, 2, 3, sí, 5 principalmente, de los cuales solo 2 eran los que estaban no estériles, y los demás sí eran estériles y se encargaban de toda la operación propiamente dicha, ¿no? De hacer los 5 tiempos quirúrgicos que habíamos hablado la semana pasada. Entonces, aquí dice excepto. ¿Quién no estaría con ropa estéril? Lo que vendría a ser el anestesiólogo. ¿Junto con quién? Con la enfermera o el enfermero circulante que está alrededor de todo lo que es la sala de operaciones, ¿no? Ellos dos son los únicos que no necesitan portar ropa estériles, a diferencia del instrumentista, del primer ayudante, del cirujano principal y del segundo ayudante que sí necesitan ropa estéril. ¿Ok, chicos? Entonces, eso sería con respecto a lo que es el pasito de la semana pasada. ¿Alguna pregunta, algo, para pasar ya al tema de hoy? ¿O todo claro? Mm, 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 mm. Ya. Kimberly, ¿tienes una pregunta? No, fue sin querer. No te preocupes, dale. Gracias, gracias. Ya, chicos. Entonces, pasamos a la clase de hoy. Como les dije, vamos a ver suturas y nudos quirúrgicos. Ok, entonces voy a bajar un poquito mi cámara para que más o menos vean lo que voy a hacer, porque quiero que vean los nudos que voy a hacer ahorita. Para este tema de lo que son los nudos quirúrgicos, deben manejar ciertos conceptos, ¿ok? Primeramente, para que más o menos entiendan,
el tema de cómo es que se llama cada partecita de un nudo quirúrgico. Desde simplemente lo que es el hilo hasta que se forme el nudo, el seminudo y el lazo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un hilo. Es un hilo que está acá metido abajo porque sí se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Es un hilo que está metido acá abajo, pero en sí es un hilo, no son dos hilos, sino es un hilo entero. Entonces, ¿qué quiero que sepan de acá? ¿Qué es lo que es un lazo? Un lazo básicamente es el hecho de cruzar uno de los extremos encima del otro. Y tendríamos esto. Este es un lazo, ¿ok? Es un bucle hecho de cruzar los dos extremos de un hilo. Solo, o también lo podemos decir como sobreponer un extremo sobre el otro del hilo. Y tenemos esta forma, ¿ok? Uno encima de otro, como ven acá. Esto es un lazo. Ahora, ¿qué vendría a ser una lazada o un seminudo? Cuando hablamos de lazada estamos hablando de seminudo y viceversa, ¿ok? Esto, lo que es lazado o seminudo, se va a hacer cuando pasamos uno de esos extremos que tenemos acá ya cruzados del hilo por dentro de este lazo, ¿ok? Que se va a estrechar y se va a cerrar. Eso quiere decir que yo voy a ir hasta abajo y voy a cerrar. Pero obviamente no queremos esto, ¿no? Porque si no se me va a perder todo. Entonces, de nuevo, lazado seminudo, básicamente para hacer una lazada o un seminudo, primero tengo que tener un lazo. Entonces, luego, uno de esos extremos que tenemos acá, lo tengo que pasar por dentro del lazo. Y esto sería una lazada o un seminudo. ¿Ok? Todavía no hablamos de nudo. ¿Por qué? Porque un nudo vendría a ser, ¿qué cosa? Dos o más seminudos, o también conocidos como lazadas. Eso quiere decir que yo tengo que volver a hacer otro seminudo encima de este, de esta forma. Vuelvo a tener mi lazo, vuelvo a pasar uno de los extremos por dentro del lazo, y tendría acá mi nudo. ¿Y qué es un nudo? Dos o más lazadas o seminudos. ¿Ok? ¿Claro con eso, chicos? ¿Sí? ¿O lo repito? Perfecto, ya. Entonces, wait, se me dejó de compartir la pantalla. Compartir pantalla. Ya. Entonces, y ahora que ya sabemos cuáles van a ser las partes de un nudo en otras palabras, porque tenemos el lazo, el seminudo y la lazada, y propiamente dicho lo que es el nudo, ya hablamos de otras cositas que tienen que ver con lo que son los nudos, que vendría a ser lo que se conoce como ligadura. ¿Y qué es la ligadura? Básicamente el cierre por estrangulamiento que se le va a dar a una estructura anatómica. Puede ser un vaso, puede ser un intestino, puede ser cualquier cosa que sea tubular y que tenga por el medio un espacio hueco, ¿ok? Que se pueda, por así decirlo, estrangular. Luego, ¿qué va a ser una puntada? Básicamente va a ser el hecho de pasar el hilo a través de los tejidos para que se puedan juntar. Todavía no estamos hablando de lo que vendría a ser el nudo, simplemente sería pasar el hilo, ¿ok? La puntada es pasar el hilo por los tejidos que se van a juntar. Y ya cuando hablamos de punto, es la suma de qué cosa, de lo que es una puntada, es decir, de pasar el hilo, más lo que habíamos hablado anteriormente, que vendría a ser el nudo, ¿ok? Puntada perdón, puntada vendría a ser, perdón, me estoy confundiendo. Puntada vendría a ser, punto vendría a ser puntada más nudo, ¿ok? Puntada más nudo. Perdón por ese lapsus. Ya, entonces ahora sí, chicos, ¿todo claro? Punto vendría a ser puntada, que es el hecho de pasar el hilo por los tejidos, más el nudo que habíamos hablado hace un ratito. ¿Ok? Ese es un punto. Ahora, ¿cuál sería la composición del nudo quirúrgico? Es importante que conozcan esto, ¿por qué? Porque cuando empiecen a suturar, sobre todo con nylon, normalmente van a tener estos tres, por así decirlo, componentes de lo que es el nudo quirúrgico. Y es muy importante que lo sepan. Y va a empezar con esta mnemotecnia, ¿ok? AFP. ¿A de qué cosa? De lo que vendría a ser el primer nudo. ¿Y por qué se le conoce como primer nudo? Porque ven esto de acá. Y que básicamente es eso, lo que se conoce como nudo de cirujano. ¿Ok? Es el primer nudo que se va a realizar, el nudo de aproximación. Este va a encargarse de qué cosa? De afrontar lo que son los bordes de la herida. ¿Ok? Y está compuesto de qué? De 12 minudos que se entrelazan dos veces por la misma asa, que en un momento lo vamos a ver, ¿ya? Es un toque confuso con lo que es la explicación, pero cuando lo llevan a la parte práctica es súper sencillo.
Luego tenemos el primer seminudo, o también segundo seminudo, como ustedes quieran verlo, ¿no? Porque estaríamos hablando del primer seminudo aquí. Seminudo. Este sería el primer nudo, primer seminudo, y este sería el segundo seminudo. ¿Ok? Entonces tendríamos el el primer seminudo, que sería el de fijación. Este va a permitir, ¿qué cosa? Fijar el primer nudo que hicimos, ¿ok? Para que no se corra. Luego tendríamos el de protección, ¿ok? Que es el segundo seminudo, que se encargaría, por así decirlo, de darle seguridad, darle protección a todos los anteriores que hemos hecho. ¿Ok? Entonces el nudo quirúrgico se compone de ¿qué cosa? De un nudo y de dos seminudos. ¿Y qué hacían dos seminudos? Lo que era un nudo. ¿Ok? Entonces básicamente el nudo quirúrgico, ¿de qué está compuesto? De dos nudos, en otras palabras. No se olviden de eso. Y siempre va a consistir de esta forma: aproximación, fijación y protección. Entonces, venimos acá de nuevo. Detener. Ya. Se ve. Aquí. Para esto, ¿qué necesito? Mi portaagujas. Supongamos que esta es la herida, la que está en el medio. ¿Ok? Yo siempre, para que cuando haga mis nudos quirúrgicos, tengo que poner el portaagujas encima de la herida para que ustedes se guíen. Entonces, una vez que ustedes tengan esto, van a tener un cabo largo y un cabo corto. Supongamos que este es el corto y este es el largo. Entonces, el corto ustedes lo van a dejar ahí y van a tratar de que no se corra. ¿Ok? Lo vamos a dejar ahí. Ese va a ser nuestro cabo cortito. Y este es el largo. Entonces, ¿qué habíamos dicho de que se trata lo que es el nudo quirúrgico? Primero, un nudo completo. Entonces, para eso, como les digo, van a poner acá su portaagujas y van a dar 2 vueltas a su portaagujas. Van a abrir su portaagujas y van a agarrar el cabo chiquito y lo van a pasar por ahí. ¿Okay? Es un poco complicado con ese hilo grueso. ¿Okay? Entonces, ahí tienen su primer nudo, el de cirujano, el que habíamos visto. Como ven, ¿ven ahí? Que consistía en dos, por así decirlo, dos lazadas dentro de un mismo hilo. ¿Bien? Entonces, una vez que tenemos esto, que era el de aproximación, este de acá se va a encargar de ¿qué cosa? De juntar los bordes de la herida. Luego, hacíamos el de ¿qué? El de fijación. ¿Se acuerdan que el primero lo hicimos en este sentido? El segundo lo debemos hacer de sentido contrario. Pero ya no damos 2 vueltas al portaagujas, sino solo una. ¿Ok? Y ahora agarramos el cabo chiquito y de nuevo lo pasamos por ahí. Entonces, ahí tendríamos el primer nudo, como ven acá abajito, perdón, y el primer seminudo. Y este seminudo era la fijación para este, pero no podíamos dejarlo así, sino que tenemos que hacer otro seminudo de protección. ¿Y cómo hacemos el otro seminudo de protección? Si este seminudo lo hicimos para este lado, el último seminudo lo tendríamos que hacer para el lado donde empezamos con todo, ¿ok? Es decir, para adelante. Siempre que tiendan a hacer lo que es un nudo quirúrgico, por así decirlo, siempre háganlo en el mismo sentido que ustedes empiecen siempre, para que así se acuerden cómo empiezan y cómo empezaron en ese sentido, siempre lo van a terminar. ¿Ok? Entonces aquí está. Tendríamos aproximación, fijación y por último el de protección. Y ahí está el componente, bueno, los componentes de lo que vendría a ser el nudo quirúrgico. ¿Ok? ¿Todo claro con eso? ¿Sí? ¿No? Perfecto. Ya está. Entonces, de por sí, chicos, a ver, voy a volver a compartir. Wait. Ya está. De por sí, chicos, como habrán visto, en todo momento va a haber siempre lo que son 3 fuerzas en tanto lo que es el hilo, el tejido y probablemente lo que vendría a ser dado por la sutura. Siempre va a estar compuesto, o bueno, van a haber fuerzas que van a impedir o que van a poner resistencia para que se junten los tejidos, para que el nudo se haga, que ahorita las vamos a ver, ¿ok? Tenemos aquí a quienes, a la fuerza de resistencia, que va a estar dada por quién, por los tejidos, ¿ok? Esta es la fuerza de los tejidos
al oponerse a lo que es el afrontamiento, ¿ok? Los tejidos van a tender siempre a separarse. Entonces, esta es la fuerza que se conoce como fuerza de resistencia, que va a estar dada ¿por quién? Por los tejidos. Luego tenemos la fuerza de potencia, que va a estar dada ¿por quién? Por el cirujano, por la fuerza del cirujano, ¿ok? Para esto se debe hacer cierto esfuerzo, como ustedes han visto, por parte del cirujano, para que pueda funcionar lo que es la sutura, ¿no? El nudo, para que pueda funcionar la sutura y así poder vencer la fuerza de resistencia que está poniendo el tejido y que se junte, ¿ok? Esa va a ser básicamente la fuerza de potencia que está dada para poder vencer la fuerza de resistencia que está dada por los tejidos. Y por último tenemos la fuerza de fricción, que es la que ejerce el nudo en oposición para dejarse apretar o deslizar en cualquier sentido, ¿ok? Esta va a estar dada propiamente dicha por lo que es la sutura. Y luego tenemos el coeficiente de fricción, que es la fuerza básicamente de rozamiento que existe entre las superficies del material de sutura. ¿Ok? Eso ya es como que en general de todo lo que vendría a ser la sutura. Ahora chicos, ¿cuáles van a ser los requisitos para un nudo quirúrgico? Importante el hecho de que ciña bien, es decir, que esté lo suficientemente apretado. No se aprieta de más y no se aprieta menos. Siempre tiene que estar con una fuerza neutra, ¿ok? Porque si se aprieta menos puede haber disencia y si se aprieta más lo que vamos a ocasionar es que pueda haber una infección, ¿ok? O que no cicatrice bien de igual forma. Otro, que sea sólido, ¿ok? Que una vez yo ciña lo que es el nudo, se quede ahí, se quede fijo, permanezca firme, no se me deshaga. Otro, que sea fácil y rápido. Tiene que ser, es un requisito, por así decirlo. Otro, que sea poco voluminoso. ¿Por qué? Porque ustedes saben que de igual forma una sutura, un hilo, es un cuerpo extraño. Entonces, mientras más voluminoso sea, lo que va a ocasionar es que haya más reacción tisular y por lo tanto, como consecuencia, que haya más probabilidad de que se infecte la herida. ¿Ok? Entonces debe ser poco voluminoso, lo más mínimo. Ahora, ¿cuáles van a ser los propósitos de lo que es el nudo quirúrgico? Uno de ellos, mantener unidos los bordes de la herida. El primero, creo, el principal. Otro, fijar los cabos. ¿Se acuerdan que les hablaba de cabos? ¿Qué van a ser los cabos? Los extremos de una sutura. ¿Ok? Importante para lo que vendría a ser el éxito, todo esto lo que he mencionado anteriormente, para lo que es la cicatrización y la hemostasia de la herida. ¿Ok? Y el nudo quirúrgico también se le conoce como nudo cuadrado, nudo común o completo. ¿Ok? Y otro propósito es que, como habíamos hablado, es que el nudo se compone de 2 lazadas o 2 seminudos, ¿no? No se olviden de eso. Que empezaba con ¿cuál? Con el de aproximación, luego con el de fijación y por último con el de protección, que habíamos visto aquí hace un ratito. Ahora, ¿cuáles van a ser los principios o las reglas que debe seguir un nudo quirúrgico? Se deben atar los nudos firmemente para que no se abran. Básicamente esto es lo que hablaba hace un ratito, ¿ok? Luego también evitar la fricción innecesaria entre lo que son las hebras, ya que obviamente esto que va a ocasionar que se debilite lo que es la sutura. No se debe jalar lo que son las hebras con mucha fuerza cuando se ate el nudo, por lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Ya que también de igual forma puede cortar el tejido y puede hacer más daño de lo que ya está dañado el tejido. Luego, el nudo debe ser lo más pequeño posible, por lo que habíamos hablado hace un momento de la reacción tisular que provoca que pueda haber infecciones, ¿no? Posteriormente. Al momento de que ustedes hagan un nudo, algo que les van a decir sus doctores es que cuando ustedes aprieten, no se puede apretar como si estuvieran jalando las zapatillas, el pasador de sus zapatillas, de esta forma, sino que tienen que hacerlo con los dedos índices. Y esto se debe, no se debe porque, no es que lo hagan porque quieran que se vea más así refinado, no, sino que se debe a que cuando están en cavidad, es decir, en abdomen, el espacio que ustedes tienen para hacer este movimiento es casi nulo. Entonces, por eso les piden que aprendan a apretar los nudos por medio de lo que son las puntas de sus índices. ¿Ok? Entonces, cuesta un poquito al inicio, pero yo estoy segura que lo van a lograr. Entonces, es algo así. A ver, les explico. Tienen su nudo y al momento de que ustedes van a bajar, tienen que hacerlo de esta forma. ¿Ok? Y van bajando, van bajando, van bajando, van bajando, van bajando. Con su dedo índice. No pueden hacer eso. ¿Ok? Tienen que hacerlo con su dedo índice. Por el tema de que cuando ya estén operando, si quieren ser cirujanos o cuando tengan la oportunidad de operar y de hacer un nudo dentro de la cirugía, no van a tener tanto espacio en cavidad. ¿Ok? A eso se debe. Y tienen que hacerlo siempre con los índices. A ver.
me para saliendo. Perdón, chicos. Ya. Se ve. No se ve todavía, ¿no? Un ratito, chicos, problemas técnicos. Y ahora sí. Ya, otro de los requisitos, o bueno, los principios o reglas es que no se debe torcer la sutura, ¿ok? Ya que esto de igual forma la va a debilitar. Otro de igual forma es que no se deben hacer los nudos tan ajustados, ¿ok? Porque puede causar más daño de lo que ya tenemos dañado el tejido, como les digo. Y no hacer más nudos de lo necesario, por lo mismo de que mientras más nudos tengamos va a haber más cantidad de cuerpo extraño y de igual forma va a ser lo que se conoce como reacción tisular y posteriormente una infección. Ahora, aquí venimos a hablar de los tipos de nudos. Tenemos el nudo simple, o también conocido como seminudo o lazada, que era el nudo que vimos hace un ratito, ¿no? Que básicamente era lo que se hacía después de un lazo, que era pasar uno de los extremos del lazo por dentro de este, ¿ok? Y era ese. Entonces, es la unión entrelazada entre los hilos o extremos de un hilo que se estrecha y se cierra, no siendo fácil que se deshaga por sí sola. También se conoce como nudo incompleto y va a ser la unidad básica de todo nudo quirúrgico. ¿Ok? Luego tenemos el nudo cuadrado, o también conocido como el nudo llano. Este va a ser un nudo antideslizante o seminudo, que también va a ser conocido como seminudo asimétrico. ¿Por qué se conoce así? Porque al momento de que yo hago este nudo de acá, este nudo cuadrado, normalmente ustedes cuando hacen un nudo siempre lo hacen en una dirección, ¿sí o no? Supongamos, están haciendo este seminudo, perdón, y lo están haciendo en esta dirección, es decir, de esta forma. Están pasando para acá y el siguiente lo van a hacer de la misma forma, ¿sí o no? Es decir, para adelante, digo, va para adelante. Este de acá vendría a ser lo que se conoce como un nudo falso o de través o también como un nudo de la bolita. Pero en un momento lo vamos a ver. Sin embargo, el nudo cuadrado llano vendría a ser todo lo contrario. Si el primer seminudo lo hicimos en esta dirección, es decir, de atrás hacia adelante, ¡puac!, el nudo cuadrado llano tendría que ser al revés, es decir, que yo venga con este lado de acá y me vaya de adelante hacia atrás. Y este me haría un nudo cuadrado o llano. Pero esto lo estoy haciendo como si estuviera amarrándome los zapatos, ¿no? Pero ustedes no lo pueden hacer así. Entonces, ¿cómo deben hacerlo? Voy a hacerlo con el nudo en 4 porque es el que se me hace más sencillo y es el que ustedes también van a verlo en la universidad. Entonces, ¿cómo hago un nudo en 4? Tengo mis dos extremos acá, hago mi lazo. Una vez que ya tengo mi lazo, voy a dejar de compartir para que lo puedan ver grande. Ya, ahora sí. Tengo mi hilo acá, tengo mis dos extremos. Hago mi lazo. Una vez que ya tengo mi lazo, que es lo que voy a hacer, está ahí, ¿ven? Mi lazo. Agarro con mis dedos índice y pulgar los extremos y esta mano lo pongo así en 4 y hago este movimiento. Y ven acá el 4, que se forma el 4. Ven ahí el 4 y este, ya. Ese es un nudo en 4. Entonces, una vez que yo tengo esto, voy a agarrar con este dedo del medio, ¿ven? Y voy a pasar este extremo que estoy agarrando acá con mi otro dedo índice pulgar por el medio. ¿Ven? Este de acá es el nudo en 4. Y si yo quiero tener lo que se conoce como nudo cuadrado o nudo llano, el otro seminudo que voy a hacer encima lo tengo que hacer con la otra mano, con la mano izquierda, que es lo que se conoce también como ¿qué cosa? Como contranudo. Y de igual forma, agarro con el dedo índice pulgar, hago mi 4 aquí, paso, y ahí está mi 4, solo que no se ve tan bien. Y de igual forma hago lo mismo. Entonces, aquí tendría ¿qué cosa? Un nudo hecho en un sentido, ahí está, un nudo hecho en un sentido, que sería el de abajo, y el otro nudo hecho en el sentido contrario. En otro seminudo, perdón, ¿ok?
Un seminudo hecho en un sentido y el otro seminudo hecho en el sentido contrario. ¿Y eso qué haría? Lo que se conoce como el nudo cuadrado o nudo llano, o también conocido como nudo antideslizante. ¿Ok? Porque una vez que yo aprieto esto, va a ser casi imposible que se pueda salir. A ver si vuelvo a compartir. ¿Todo claro con ese nudo, chicos? ¿O quieren que lo repita? ¿Todo claro? No, más o menos. Sí. Ya. Entonces, como les decía, son 12 seminudos simples, el segundo realizado en el sentido contrario, o también conocido como contranudo, ¿no? Como ustedes le digan. En otras palabras, como dice acá, nudo y contranudo. ¿Ok? Ese vendría a ser un nudo cuadrado llano. Es un nudo completo y se conoce como nudo verdadero. Entonces, si les preguntan cuál es un nudo verdadero, el nudo cuadrado o llano. Y se recomienda realizarlo con ambas manos. Y a diferencia del nudo falso, que es el que habíamos visto que se realiza en el mismo sentido, ¿no? O también nudo a través o nudo de la abuelita. Es un nudo deslizante porque ambos seminudos se realizan en el mismo sentido, entonces es más probable que se pueda deshacer. Son 2 seminudos simples realizados en el mismo sentido. Estos tienen un afrontamiento, pero no es seguro, ¿ok? No se realiza mucho en lo que son las cirugías, por lo mismo de que se deshace este nudo normalmente. Y por último, el nudo de cirujano, que es empleado sobre todo en situaciones donde hay bastante fricción, que ahorita también se los voy a enseñar. Son 2 seminudos en el que el hilo se entrelaza 2 veces por la misma asa antes de que se ate. Un toque complicada la definición, pero ahorita lo van a ver y va a ser un toque más sencillo. ¿Ok? Se utiliza en estructuras sobre tensión, por eso también se conoce como nudo cuadrado de fricción. ¿Ok? Y es un nudo doble. ¿Y cómo se realiza este nudo doble? Así. Primero ustedes saben su lazo, uno encima de otro. Una vez que tienen su lazo, de igual forma lo voy a hacer con el nudo en 4 porque es el que mejor me sale. Hago mi nudo en 4, hago todo el movimiento, pero antes de que yo suelte esto, me quedo ahí. No lo suelto. Y meto este dedo índice por dentro del lazo y el otro extremo lo jalo y ahí recién suelto. Entonces ahí se forma mi nudo de cirujano o mi nudo que se utiliza en situaciones de fricción, ¿no? Como ven. Ahí. Hay 2 cositos. Ahí están. ¿Ven? El nudo de cirujano. Entonces, chicos, esos son los 4 tipos de nudos. Sí sé que es un toque complicado cuando se ve a primera vista, porque a mí también me costó, no saben cuánto, demasiado. Entonces, siempre que traten de tener esto en todo momento, o sea, una pitita, un hilito, y siempre que vayan en el corredor, en cualquier lado, amárrense a un lado y empiecen a hacer nudos, 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 nudos. De igual forma, yo les voy a pasar videos de todos los nudos que van a ver en la universidad, para que ya vayan practicando, ¿ok? Ahora, chicos, de igual forma, van a ver diferentes técnicas de anudado. ¿Ok? Dentro de ellas tenemos a cuáles, a las manuales, que pueden ser con 2 manos o con una mano, que son los diferentes tipos de nudos que van a ver ustedes en la universidad. Luego los nudos mixtos. ¿Cómo son los nudos mixtos? Los que ustedes realizan al momento de suturar, o de hacer un punto. ¿Que vendría a ser qué cosa? Con la mano y con un portaagujas o con un instrumental, ¿no? Que normalmente es el portaagujas. Y luego los nudos instrumentales, ¿cuándo son? Cuando estamos ante una laparoscopía, ¿no? Ahí obviamente para hacer el nudo vamos a utilizar solo instrumentales, ¿no? El laparoscopio y el portaagujas que esté adentro. No vamos a utilizar para prácticamente nada lo que son las manos. Ahora, chicos, con respecto a lo que vendría a ser los nudos, ¿alguna duda, alguna pregunta? O ya pasamos con el segundo tema. ¿Todo claro? Perfecto. Ya. Entonces pasamos a este tema. Este tema sí es bien pesadito en lo que es la parte teórica. El PPT de este tema es bastante extenso, pero les he puesto un cuadrito para que sea el resumen de todo lo que está ahí. ¿Ok? De igual forma, tienen que leerlo porque hay bastantes cositas que no los he puesto, pero no considero tan importantes como los que he puesto aquí. ¿Ok? Vale la redundancia. Así que ya, chicos, básicamente aquí vamos a hablar de lo que son las suturas, ¿ok? Del material de sutura y de las suturas propiamente dicho. Entonces, ¿qué es una sutura ideal? Como ustedes saben, no existe una sutura ideal, pero se los pongo porque ha sido preguntada de pasito, ¿ok?
¿Cuál podría ser una característica de una sutura ideal? Todas estas de acá. Que tenga una fuerza tensil alta y uniforme, que tenga un diámetro suave, que siempre sea uniforme, que sea flexible, de fácil manejo y que sea seguro también, que tenga una aceptación óptima con respecto a lo que es el tejido, que no haya reacción tisular, idealmente, ¿no? Por eso les digo idealmente. Sin embargo, no existe una sutura ideal. Que sea reabsorbible, es decir, que después de un tiempo no sea necesario retirar los puntos, sino que el cuerpo lo absorba y se elimine. Luego que sea libre de qué cosa, de sustancias irritantes e impurezas que favorezcan lo que es el crecimiento bacteriano, ¿no? Para que no se promueva lo que era la infección. Otra cosa es que sea estéril, obviamente, una sutura siempre debe ser estéril, y que no tenga propiedades, ¿qué cosa? Electrolíticas ni de capilaridad, es decir, que no deje pasar líquidos, ¿ok? Que no deje pasar líquidos hacia lo que es la herida, simplemente que si el líquido está ahí, se quede ahí, y no sea como el conducto para. ¿Ok? Luego que el comportamiento sea predecible, que sepamos si es que el hilo lo dejamos atado de esa forma, si es que hacemos un nudo y lo dejamos ahí, no se va a mover, o si es que se va a deshacer. Hay ciertos tipos de material de hilos que tienen bastante memoria. ¿Y a qué me refiero con bastante memoria? Que cuando ustedes hacen el nudo, normalmente va a tender a deshacerse, como es el caso del nylon. Entonces, cuando ustedes hacen suturas con nylon, hacen puntos con nylon, tienen que darle más, por así decirlo, seminudos a ese punto, para que se quede fijo, ¿no? ¿Ok? Luego también no debe ser cortante ni traumático, y por último, debe ser eficiente, ¿no? Una buena relación calidad-precio. Ahora, ¿cuáles van a ser las características de los hilos? Como les decía, una de ellas es la memoria. Es la tendencia del hilo a volver a su estado original. Como les digo, el nylon tiene muchísima memoria. Siempre tiende a deshacerse. Entonces, por eso mismo le tienen que dar bastantes seminudos o bastantes nudos. ¿Ok? Más de 3, idealmente. Luego tenemos el coeficiente de fricción, que va a ser ¿qué cosa? Lo que ya habíamos hablado hace un ratito, ¿no? Que era el roce que produce la sutura al desplazarse por los tejidos. En otras palabras, a mayor fricción, mayor seguridad del nudo. Luego, la extensibilidad. Van a haber suturas que también, normalmente, cuando tengamos nuestra sutura, nosotros la podemos estirar como una liga, y de igual forma tiende que regresar a su estado original. No se debe quedar estirado, sino tiene que regresar a su estado original. Se puede extender lo más que se pueda, pero de igual forma luego tiene que regresar a su estado original. Y eso es una característica de los hilos, ¿okay? Que recuperen su forma después de haber sido estirados. Ligeramente, ¿no? No un montón como una liga, ligeramente. Ahora, otra cosa que deben saber, chicos, es el calibre, ¿ok? Porque eso de acá les van a preguntar bastante, sobre todo en la parte práctica. Y dos cositas claves es esto. A mayor número de ceros, es decir, cuando tengamos 3, 0, 2, 0, 10, 0, 5, 0. A mayor número de ceros, el calibre es más delgado, es más pequeño. Eso quiere decir que si estamos hablando de un 10-0, el calibre va a ser minúsculo. Sobre todo el 10-0 se utiliza ¿para qué? Por lo mismo que el calibre es pequeñísimo, se utiliza para cirugías oftalmológicas. Porque obviamente es una parte donde se necesita prácticamente utilizar el calibre de un cabello, ¿no? Para abordar lo que es todo el manejo quirúrgico en la vista. Sin embargo, si estamos hablando de un 1-0, podríamos estar hablando de suturas que se utilizan en traumatología principalmente, ¿no? Entonces eso, mientras más ceros tenga al costado del número, menor será el calibre, ¿ok? Y otra cosita que deben de saber es que a números más altos, es decir, 1, 2, 3, 4, yo no estoy hablando de ceros acá, sino 1, 2, 3, 4, más altos, el calibre también de igual forma va a ser mayor, ¿ok? A esto vamos. Como en el calibre del 1 es gigantesco, ¿no? De ahí 1, 2, 3, 4, de igual forma el calibre se va a ir agrandando poquito a poquito. Y esas son las cosas que deben de saber sí o sí de los calibres. ¿Ok? Entonces, como ustedes ya saben, para recordar básicamente, 3-0 se utiliza básicamente lo que son suturas para extremidades superiores, extremidades inferiores, todas estas, ¿ok? Luego ya si estamos hablando de lo que es cabeza, pasaríamos a una sutura un poquito, por así decirlo, una 4-0, a veces también se utiliza 3-0, entre esas dos, ¿ok? Si estamos hablando de cabeza. Luego, si estamos hablando de cara, ya bajaría a 5-0. El calibre debería ser menor, más delgadito, porque obviamente la cara es un tejido donde debemos tener bastante cuidado.
y así sucesivamente, ¿no? Y como ya les decía, el 10-0, el 11-0 se utiliza para cirugías oftalmológicas. Ahora, chicos, eso, la clasificación de los hilos. Según su origen, puede ser ¿qué cosa? Natural o sintético, ¿ok? Si estamos hablando de natural, vendrían a ser como el algodón, el lino, el catwood, que en un momento la vamos a ver, ¿ok? ¿Y cuáles son las propiedades, por así decirlo, del natural? Es que son más económicos. Sin embargo, como obviamente tienen que ver con todo lo que son productos naturales, pueden generar lo que son alergias de manera más frecuente, ¿ok? Son poco tolerados por lo que son las personas, porque pueden generar alergias. Y bueno, los sintéticos obviamente son mejor tolerados, sin embargo son un poquito más caros. Esas son las desventajas y ventajas de cada uno. Luego, si estamos hablando de estructura, pueden ser monofilamentos o multifilamentos. ¿Y a qué me refiero con esto? Un monofilamento es como su cargador. Es uno solo y está compuesto de esto, nada más, ¿ok? Es uno solo. Y un multifilamento sería lo de acá, miren, por ejemplo. Este de acá tiene 3 hilitos que hacen uno. Es decir, tiene 3 filamentos que están haciendo un solo hilo. ¿Ven? Es un hilo, pero está hecho por ¿qué cosa? Por 3 filamentos. Entonces este sería un multifilamento y lo de acá sería un monofilamento. No tiene nada más, es un monofilamento. ¿Y cuál es la propiedad de los que son los monofilamentos? Son mejores tolerados, porque son solo uno. Mínima reacción tisular. Son un poco más difíciles de manejar. ¿Por qué? Porque tienden a tener mayor memoria, es decir, tienden a tender a volver a su estado inicial. Por lo mismo, ¿qué va a pasar? Se necesitan más nudos para que se puedan quedar fijos. Y de igual forma son un poquito más caros. Y los multifilamentos, aquí estaríamos hablando de, por ejemplo, el hilo seda. El hilo seda es un multifilamento. Son de más fácil manejo, se necesitan menos nudos, son más económicos, pero el problema acá de los multifilamentos es por lo mismo, el tema de las alergias, ¿ok? Son peor tolerados y de igual forma al ser multifilamentoso lo que va a generar es que haya una proliferación bacteriana y conlleve a una infección, ¿ok? Entonces por lo mismo no se dejan tanto tiempo los multifilamentosos. Luego, según lo que es la permanencia en tejidos, es decir, en nuestro cuerpo, pueden ser no absorbibles y absorbibles, ¿ok? Los no absorbibles, obviamente, como su propio nombre lo dice, después de cierto tiempo se saca, se retira por medio de, ya sea la tijera de Litauer, que habíamos visto anteriormente en la clase pasada, que era especial para sacar hilos, o si no con una hoja de bisturí o con un bisel de aguja. Y obviamente los absorbibles, el cuerpo mismo los absorbe y no es necesario retirar nada, ¿no? Ahora, chicos, eso es lo que yo me refería. Hilos, ¿ok? Esta es la tablita que les había puesto. Hilos. Tenemos aquí, según la permanencia en tejidos, lo que vendría a ser los absorbibles, según su origen, naturales y sintéticos. Empezando con los naturales, tenemos aquí al catwood. El catwood va a ser un hilo que está hecho por lo que es intestino de vaca o de ovino, que puede ser simple o crómico. El crómico, de igual forma, va a estar hecho por intestino de vaca o ovino, pero en el medio va a tener un hilo de cromo, ¿ok? Que lo va a hacer un poquito más, por así decirlo, estable, más fijo, más seguro. Y según su estructura, estos de acá van a pertenecer a lo que es monofilamento torcido. ¿Ok? Y así sucesivamente. Esto de aquí es una tablita que sí o sí se lo deben de aprender, deben de saber a qué categoría pertenece cada hilo de los que les hablan en su teoría. ¿Ok? El catwood, por ejemplo, es un hilo natural, absorbible, monofilamentoso, y así sucesivamente. Y es importante que también se aprendan cuál, en lo que es el nombre comercial y el nombre científico, en comillas. ¿Por qué? Porque les pueden preguntar en su examen, no sé, cuál es la característica de un poliglactil 910 y ustedes aprendieron con bricril. Entonces se van a confundir porque vino así en mi examen parcial, nos vinieron ambos nombres. Entonces sí se pasaron, pero de igual forma tienen que aprenderse ambos nombres, ¿ok? Y a qué categoría pertenece cada uno, sobre todo principalmente estas de acá, ¿no? Según su origen, según su estructura y según su permanencia en tejidos de cada uno de acá.
Y de igual forma con los no absorbibles, ¿no? Que aquí ya pasaríamos a hablar principalmente de quién, del famoso nylon, ¿no? Que es el más usado. Y aquí está de igual forma según su origen, según su estructura y según su permanencia a tejidos. Eso aquí es para que lo revisen ustedes en casita más a fondo, porque básicamente sería repetir lo mismo, ¿no? Ahora, otra cosita que tengo que decirles es que hay ciertas pepitas que les voy a dar que han sido preguntas bien repetidas anteriormente. Entonces, estas de acá son características de ciertos hilos que, como les digo, han sido preguntas. ¿Ok? Entonces, dentro de todos los hilos, los que me dan mejor nudos de seguridad, ¿cuáles van a ser? El hilo de seda. ¿Ok? Luego, los que son ideal para suturar músculo, ¿cuál va a ser? El ácido polillicólico. ¿Ok? El ácido polillicólico. El que tiene mayor fuerza tensil y mayor elasticidad y también mayor plasticidad va a ser el polipropileno. ¿Ok? Polipropileno. Polipropileno. Y por último, el que es el hilo ideal para suturar piel siempre va a ser el nylon. ¿Ok? No se olviden, el nylon, nylon, nylon. Siempre van a escuchar nylon 3.0 para todo realmente. Otra de las pepitas que les tengo es, ¿cuál es el hilo con mínima reacción tisular? Básicamente el acero. ¿Ok? ¿Cuál es el hilo con poca reacción tisular? El nylon. ¿Y cuál es el hilo con mayor reacción tisular? En la mayoría de los casos siempre va a ser la seda. ¿Ok? Por lo mismo que habíamos hablado que era multifilamentoso. Entonces, de igual forma, que va a acarrear que haya proliferación bacteriana y que haya mayor reacción tisular. Y por último, ¿cuál es el hilo que conserva la resistencia durante mucho tiempo? Lo que es el famoso PDS o polidaxona. ¿Ok? Polidaxona. Esas son pepitas que les tengo, que han sido bastante preguntadas anteriormente, pero de igual forma, revisen esto de aquí más a fondo. ¿Ok, chicos? Estas dos tablitas de acá. Ahora, ya peques. Con respecto a lo que son las agujas quirúrgicas, van a tener características, hay de diferentes calibres, de diferentes formas, de diferentes longitudes, que pueden ser rectas y curvas. Las rectas ya no se utilizan prácticamente para nada en la actualidad. Las curvas, obviamente sí, ¿ok? Y esas pueden medir entre 0.47 hasta 9 centímetros. ¿Y cómo se van a ir midiendo? De esta forma, ¿ok? Es como si dibujara un círculo con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadrantes, y de ahí va a ir saliendo su, por así decirlo, su tamaño. Si ocupa 5 de los 8, es 5 octavos. Si ocupa 1 de los 8, es 1 octavo, y así sucesivamente. ¿Ok? De esa forma es como se leen las agujas. Normalmente siempre, en la mayoría de los casos, son de acero inoxidable, y al momento de que se fabrican estos, pasan por un proceso de templado, ¿ok? Que les va a conferir lo que es la resistencia y la flexibilidad máxima. Estas son agujas que no se van a romper. Normalmente cuando ustedes no tengan una buena técnica de sutura, en vez de romperse, ¿qué es lo que va a hacer esta aguja? Va a ser doblarse. Se va a doblar y van a ver que se dobla así. A mí me ha pasado, entonces no se preocupen si les pasa. No se van a romper. Nunca he visto que se rompa una aguja de sutura, pero sí se doblan, ¿ok? Entonces, por eso mismo es que tienen esta flexibilidad. Es una característica de estas agujas. Y obviamente tienen un acabado liso, ¿no? No pueden tener rugosidades ni nada. Ahora, los tipos de aguja. Tenemos aquí, esto también ha sido pregunta de pasito, ¿ok? Pasito, pasito. Tenemos aquí las de punta de precisión, o sea, las puntas, los diferentes tipos de punta que tienen las agujas. La de punta de precisión, que son básicamente, obviamente, como dice su propio nombre, para cirugías plásticas o para cirugías oftalmológicas, ¿no? Las de punta de precisión, como ven acá. Luego la aguja Roma, que normalmente se utiliza en ¿dónde? En vísceras macizas, como es el caso del hígado, de los riñones, ¿ok? Para no generar tanto trauma, no cortar tanto. A diferencia de la cortante, que van a tener, ¿qué cosa? Lo que son puntas triangulares, como ven acá. ¿Ok? Y esas son las que se utilizan normalmente cuando nosotros suturamos extremidades, piel. ¿Ok? Luego tenemos la Trapper Cut, que esta fue la pregunta de pasito que les digo, que tiene lo que es un cuerpo cónico, pero va a tener lo que es una punta triangular. ¿Ok? Y por último, la abusada, que tiene un cuerpo cilíndrico, pero con una punta cónica. ¿Ok? Eso es básicamente para pasito. Ay, perdón, ya. Y luego tenemos los ojos de los diferentes tipos de aguja.
el ojo cerrado, el ojo francés y el ojo incorporado. ¿Ok? Actualmente ustedes habrán visto seguro un montón de veces lo que son las agujas de sutura. Tienen el ojo incorporado. Eso quiere decir que dentro de la aguja viene lo que es el hilo. Entonces, básicamente es uno solo. ¿Ok? Antes sí era ojo francés, ojo cerrado, pero ahora actualmente ya no se ve eso. Solo se ve el ojo incorporado. Otros tipos de sutura, chicos, básicamente el Glue Brand 2, que como su propio nombre dice, glue, goma, es una goma que va a ayudar a ¿qué? A hacer la función de sutura, de unir los bordes de una herida, pero obviamente estaríamos hablando de una herida muy superficial, ¿no? No una herida tan profunda. Es como si funcionara como un tris, prácticamente. Y de igual forma, el Steri-Strip, que son banditas que se colocan encima de la herida, que va a hacer que al momento de que nosotros tiremos estas banditas, se afronte, ¿ok? Y de igual forma, obviamente para heridas superficiales, ¿no? Ahora sí, chicos. Suturas quirúrgicas, pasamos a hablar esto de aquí, ¿ok? Al toque. Aquí tenemos los diferentes materiales de lo que vendría a ser las suturas quirúrgicas. No se olviden, lo principal siempre es aguja, hilo y portaagujas. Y junto con ello que tendríamos que tener también lo que es nuestra pinza, ¿no? Ya sea la pinza anatómica con dientes o sin dientes. Luego tenemos el bisturí armónico o Harmony. En el Loaiza lo van a ver los que estén rotando en el Loaiza. Es bastante moderno realmente. Es un bisturí ultrasónico. Eso quiere decir que va a ir vibrando. ¿Ok? Va a ir vibrando mientras va a vibrar mientras va cortando. La vibración es tan rápida que ni siquiera se siente. ¿Ok? Es casi imperceptible realmente. No se siente al momento que ustedes tocan este bisturí armónico. Entonces, aparte de que va cortando, ¿qué va a permitir esta vibración? Que vaya coagulando con un mínimo daño. O sea, va a ir cortando y va a ir coagulando. O sea, fenomenal realmente ese bisturí. Luego tenemos el electrobisturí, que realiza la función tanto de hemostasia como de corte, como habíamos visto anteriormente, ¿no? Hemostasia al momento de cauterizar y obviamente al momento de cortar lo que vendría a ser el corte, ¿no? Como su propio nombre lo dice, es un bisturí al final de cuenta. Luego tenemos los clips, que hay de dos tipos. Lo que es el clip de titanio, que es este de aquí. Normalmente se utiliza en las cirugías de colecistectomía para clampar lo que es el conducto cístico. Ese es un clip que se clampa ahí y se deja por siempre. El paciente vive con eso por siempre. Literalmente va a tener un clip dentro de él por siempre. Y como es de titanio, no pasa nada, ¿no? No tiene casi nada de reacción tisular. Idealmente, nada. Y luego tenemos los clips de Homelock, que son estos de acá, que son más grandes, que son clips plastificados. Y de igual forma se utilizan en estructuras un poquito más grandes. Luego tenemos las grapas, que ya hemos hablado de estas, que son básicamente para tener un acabado más rápido, pero no tan prolijo, no tan estético. Y luego tenemos el ligashure, que es un sellador de vasos, ¿ok? Este de igual forma va a cauterizar primero y luego va a cortar. Primero va a cauterizar, va a quemar, va a quemar, va a quemar, va a quemar, y luego va a tener una hoja por el medio de este ligashure que desde el momento de... Todo es por la par, ¿ok? Desde el momento de que ustedes bajan la hoja, corta. Primero cauteriza y luego corta y es la única forma de utilizar este ligashure. Por acá va a pasar la hojita, como les digo. Por acá pasa la hoja. Esto sí no lo he visto en el Loaiza, pero el Harmony sí lo he visto en el Loaiza. Obviamente, como ustedes ven, todos estos de acá, estos dos, son para el láparo, ¿no? Son para la laparoscopía. Ahora, ya habíamos hablado de lo que son el hilo de sutura ideal, pero de igual forma es importante que lo recuerden, ¿ok? Por así decirlo, las características del hilo de sutura ideal es que tengan resistencia a lo que es la tensión elevada y uniforme, soporten esto, que tengan un diámetro uniforme, que sean flexibles y que sean fáciles de manipular, que sean predecibles, es decir, si es que tienen bastante memoria, si es que al momento de estirarlo se van a quedar ahí o van a regresar a su estado, o sea, saber básicamente cómo es que se va a manejar ese hilo, ¿ok? Que sean asépticos, que tenga aceptación óptima por los tejidos, que cause la mínima reacción tisular posible, y por último, obviamente que sea de fácil obtención y de bajo costo. Ahora, ¿cuáles van a ser los principios al momento de suturar? Primero, obviamente, se tiene que hacer lo que es la antisepsia correcta. Se tiene que limpiar la zona, no se olviden, se tiene que limpiar la zona, luego anestesiar al paciente, y de ahí ya procedemos con todo, ¿no? Ponemos nuestro campo quirúrgico, ponemos lo que vamos a utilizar, nuestro equipo de sección encima, y lo que es el aguja hilo y todo lo que vamos a necesitar.
¿Ok? Después de que tenemos eso, y obviamente nos hemos puesto los guantes, ¿qué debemos hacer? Alinear bien los bordes. Los bordes no pueden estar así, tienen que estar alineados. Luego, al momento de que ustedes introduzcan lo que es la aguja tiene que estar siempre en 90 grados. La aguja va a ser así, ¿ok? Como vimos, en circular. Pero al momento que ustedes introduzcan la aguja lo van a tener que mover de esta forma, para que hagan este movimiento de rotación con la muñeca, este movimiento de acá. La aguja entra de esta forma 90 grados, ahí, 90 grados, y van a mover así su muñeca. Y va a permitir que la aguja vaya de esta forma, ¿ok? Vaya de esta forma, para que siga su curso propio de la aguja. Entonces, no se complica al momento de que se les pueda doblar la aguja o alguna cosa así, ¿no? Por el estilo. Ya, así está. Luego también es importante cerrar muy bien los planos, ¿ok? Si estamos haciendo una sutura por planos, debemos ir desde el más profundo hasta el más superficial, ¿ok? Luego disminuir la tensión en los bordes de la herida, como ya hemos visto, no se deben de ajustar tanto, no se debe tampoco de dejar muy suelto la sutura, y por lo mismo se desprende que se debe aplicar tensión al afrontar, ¿no? La tensión necesaria y suficiente. Y luego de esto, de acá también se desprende el hecho de colocar el número de puntos adecuados. ¿Y cómo sabemos cuántos puntos debemos de colocar? Normalmente, la distancia que se da entre lo que es el borde de la herida y donde se coloca el hilo, es decir, donde se hace la puntada, donde se hace la puntada, tiene que haber entre 4 a 5 milímetros, desde el borde de la herida hasta donde se hace la puntada, ¿ok? Y entre punto y punto, tiene que haber entre 6 a 8 milímetros, ¿ok? Esa es la distancia que se debe de tener en cuenta siempre que ustedes hagan un punto. No puede ser mayor porque de igual forma no vamos a poder estar afrontando bien la herida y también vamos a dejar puntos muertos, por así decirlo. Y tampoco no puede ser tan pequeña porque como obviamente vamos a tener que utilizar más hilo y por lo tanto va a haber mayor probabilidad de reacción tisular, ¿no? Porque vamos a tener más cuerpos extraños. Entonces, eso es lo que deben de tener en cuenta al momento de suturar. Ahora, ya por finalizar casi, hay dos tipos de suturas, ¿ok? Las suturas discontinuas y las suturas continuas. Las suturas discontinuas son las que son punto por punto, 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 punto. Es decir, al momento de que ustedes hacen su puntito, cortan, luego cortan de nuevo, ¿ok? Cada punto realizado es realizado totalmente independiente del siguiente, ¿ok? Es puntos independientes cada uno. Y se van repartiendo de forma uniforme, ¿ok? Como hemos visto, tiene que haber una distancia de entre 6 a 8 milímetros entre cada puntito. Tienen que ser simétricos, equidistantes, no es que uno va a ir más para el lado derecho, no es que uno va a ser más grande, así, tienen que ser siempre simétricos, ¿ok? Y las continuas, ¿qué es lo que va a ser la continua? Básicamente son esto de aquí, son una técnica más rápida que permite realizar cierres directos en lo que son las áreas de tensión. Como ven, aquí empieza el punto y por acá termina el punto, es decir, el punto va a estar durante toda la herida. Por ejemplo, acá empieza acá y empiezan tuk, 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 tuk y termina acá. Entonces es súper rápido, ¿no? No están cortando, no están haciendo sus nudos, seminudos, no, solo hacen un nudo al inicio y un nudo al final. Y ya acaba. Y dentro de estos de acá van a haber tipos, ¿ok? Dentro de las discontinuas tenemos a la simple, que es el que siempre van a utilizar, el que se deben de aprender por lo menos saliendo de técnica operatoria. Luego el pack o nati, el cruzado, el colchonero horizontal, el lember, el halster. Y dentro de las continuas tenemos al sarjet simple, que es este que vemos acá, el sarjet cruzado, la intradérmica, la jareta, el connet y el cushing, ¿ok? Que en un momento lo vamos a ver más a fondo. A ver, chicos. Ya, entonces las discontinuas, como les había dicho, son las que sí o sí se deben de aprender, porque son las que van a utilizar mayormente en emergencia y en cualquier momento, ahorita que están rotando en cirugía. Cualquier doctor seguro les va a preguntar, ¿saben hacer punto simple? Entonces, que sí se deben de aprender este puntito, ¿ok? El punto simple es de fácil ejecución, es el que se realiza siempre en lo que es la piel, idealmente, es usado en lo que es la sutura de piel. Y es poco usado en inversión. ¿Eso qué quiere decir? Que no se utiliza para invertir bordes, es decir, para meter bordes. Cuando los bordes están metidos, no se utiliza este punto porque no me ayuda a que yo pueda sacarlos. ¿Ok? A eso se refiere. Y como les dije, el nylon tiene bastante memoria, entonces siempre tiende a volver a su estado original.
Entonces, normalmente cuando estamos suturando con nylon se deben hacer de 3 a más nudos, ¿ok? En un punto simple, porque si no se va a deshacer. Ahora, el punto pack o nati, o también conocido como colchonero vertical. Este va a ser también muy usado en lo que es la piel. Se usa ante inversión, es decir, cuando los bordes están de esta forma metidos, este punto va a ayudarme a que los bordes salgan, ¿ok? Se queden ahí, no sigan metidos, sino que salgan. Se estructura lo que son dos planos, es decir, al momento de que yo paso la aguja, debo agarrar dos planos, la piel y el tejido celular subcutáneo, ¿ok? Con un solo punto, con un único punto. Es un punto hemostático, por lo tanto se utiliza ¿en dónde? En cuero cabelludo. ¿Por qué? Porque el cuero cabelludo tiende a sangrar muchísimo, es bastante sangrante. Y se utiliza también en tejidos con mayor tensión, ¿ok? Ahora, perdón. Luego tenemos el punto cruzado o punto en X. También de igual forma es bastante hemostático. La X en este punto puede acabar afuera o lo pueden hacer para que acabe adentro de lo que es la herida, ¿ok? De igual forma ambos se llaman punto en X o punto cruzado. Y por lo mismo que es hemostático, de igual forma se utiliza en cuero cabelludo y se puede utilizar en cualquier plano. ¿Ok? Entonces ahora, ¿cómo es que se realiza cada puntito? Es un toque difícil de explicarlo por acá, pero la parte práctica la vamos a hacer la siguiente semana porque solo hay un tema, entonces va a ser más sencillo. Básicamente para el punto simple, metemos la aguja por acá y lo salimos por el otro borde. Aquí tienen su cabo corto, su cabo largo, y hacen lo que les enseñé hace un ratito, ¿no? Los 3 nuditos, el de aproximación, el de fijación y el de protección. ¿Ok? Y termina así. El nudo siempre va a terminar al costado de lo que es la herida. Nunca encima de la herida, ¿ok? Nunca dejen el nudo encima de la herida, siempre al costado de la herida. Y siempre dejen los extremos del nudo un poquito largos para que al momento de que se tenga que retirar el nudo, no sea tan difícil de poder agarrar, ¿ok? ¿Y cómo es que se hace el punto Paco Nati? Ese es el punto que se conoce como lejos, lejos, cerca, cerca, ¿ok? Eso quiere decir que entramos por acá, luego salimos por acá, sacamos toda nuestra aguja y luego vamos a entrar por aquí y vamos a hacer este movimiento. O sea, vamos a entrar por acá, metemos por acá y salimos por acá. Y lo que vamos a formar es esto, ¿no? Y de igual forma dejamos nuestro nudo en un costado. Eso se lo voy a explicar más a fondo la siguiente semana. Y este de aquí básicamente son dos puntos simples juntos, que es lo que me va a formar al momento de que yo los cierre, es una X. ¿Ok? Primero paso un punto simple, saco mi hilo y luego vuelvo a pasar por este extremo para afuera. Ahora, dentro de las estructuras discontinuas también tenemos al colchonero horizontal o punto en U. ¿Por qué se llama punto en U? Porque como ven, literal es una U. ¿Ven? Entra por acá la aguja, sale por acá, pasa por acá y entra por acá. Y de ahí se cierra, ¿no? Con su punto acá. Entonces, este de acá de igual forma se puede usar en piel, se utiliza en tejidos viscerales con poca resistencia, como es el caso del hígado, y se puede usar en heridas contaminadas. Este va a ser uno de los únicos puntos que vamos a ver que se pueden utilizar en heridas contaminadas. ¿Por qué? Porque van a tender a evertir lo que son los bordes, a sacarlos, ¿ok? A sacarlos y hacer que sea más sencillo lo que es la limpieza después de que se haya suturado, ¿ok? Y también de igual forma se utiliza en anastomosis gastrointestinal para el segundo plano. ¿Ok? Y acá quiero definir qué es una anastomosis. Básicamente la anastomosis es el hecho de conectar dos estructuras tubulares, es decir, que sean huecas, y de unirlas. Eso es una anastomosis. Simplemente unir dos estructuras tubulares. ¿Ok? Que también lo vamos a ver en la próxima clase. Ahora, luego tenemos el punto Lemberg. Es un punto seroso. ¿Por qué se conoce como punto seroso? Porque junta ambas serosas de los extremos de la herida. ¿Ok? Por eso se conoce como punto seroso. Y se usa de igual forma para anastomosis gastrointestinales en el segundo plano, porque es un punto invaginante. ¿Qué es lo que va a hacer este? Va a hacer que meta los bordes para adentro. Invagine. ¿Okay? Y al momento de que yo meta la aguja, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tener una profundidad cero muscular. ¿Ok? Y luego tenemos el punto Halsted, que se usa de igual forma para anastomosis gastrointestinal, para el segundo plano porque es invaginante, y se asemeja a un punto Lemberg, solo que va a ser doble, ¿ok? Se hace doble vez. Ahora, pasamos a lo que son los puntos continuos, ¿ok? Las suturas continuas. Tenemos aquí a quién? A la sarjet simple. Esta es una sutura bien sencilla, ¿ok?
como les dije, empieza con un punto acá y termina con otro punto acá. Y lo único que tienen que hacer es pasar, 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 pasar. Salen, de nuevo entran, salen, de nuevo entran, salen, de nuevo entran, salen, de nuevo entran por toda la herida. Es muy rápida, es también muy usada, y se usa normalmente para cerrar lo que es el peritoneo y aponeurosis. No tanto para piel. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la piel de afuera está bastante expuesta ante lo que son microorganismos, bacterias, y puede ser complicado el hecho de que si por ahí A o B se forma una colección de pus, una colección de sangre, yo no voy a poder cortar solo un puntito y drenarlo, sino que aquí obviamente voy a tener que sacar toda la sutura y de igual forma va a ser más difícil de ahí que yo pueda volver a suturarlo, ¿no? Entonces, de igual forma, esto no se utiliza tanto en piel, sino más en lo que son aponeurosis y peritoneo. De igual forma en lo que es la anastomosis gastrointestinal. Y como les dije, no suele utilizarse en piel por lo mismo, que puede haber una colección de algo y si yo quiero retirar esa colección, es decir, sacar todo el pus, sacar toda la sangre que haya dentro de la herida, puede tener que sacar todo el punto. Entonces, eso es lo que no queremos. Ya. Luego tenemos el sorjet cruzado o continua anclada, que básicamente es el sorjet simple, solo que en vez de que sigan ustedes pasando, van a pasar por debajo de su sutura lo que es la aguja. Y eso les va a dar esta forma de cuadradito. ¿Ok? Se usa para cerrar peritoneo y aponeurosis de igual forma, tampoco no se utiliza para piel. Son un poquito más hemostáticas que la sorjet simple. Es usado de igual forma para anastomosis gastrointestinal. Es útil en heridas de tensión alta porque van a tender a evertir los bordes, es decir, a sacarlos. Y por último también es usado en cirugías de útero, ¿ok? Y normalmente cuando se utiliza se hace estas suturas, se utiliza suturas no absorbibles, como es el caso del nylon. O de la seda, ¿no? Como es este caso de aquí. Y por último tenemos aquí a la intradérmica, que seguro la habrán visto anteriormente en cesáreas. Es la que se utiliza predilectamente en cesáreas. ¿Por qué? Porque es una sutura que no va a dejar cicatriz, ¿ok? Como ven, tiene un punto de anclaje y otro punto de anclaje. Y toda la sutura va a pasar por dentro, ¿ok? ¿Por dentro de quién? De lo que es la epidermis y la dermis. No coge la parte externa de la herida, sino por dentro de estas, ¿ok? Es bastante usada en cirugías estéticas, no deja cicatriz, se usa por lo tanto también en heridas no contaminadas, porque de igual forma, si es que es una herida que ha sido expuesta a contaminación, puede tener que retirar todo el punto, ¿no? Para poder eliminar la colección o lo que haya ahí. Y aquí en este caso se utilizan suturas no absorbibles, ¿ok? Porque de ahí después de cierto tiempo yo corto un cabo y lo que vamos a hacer es jalar del otro cabo y va a salir como mantequilla esa sutura. Va a salir bien bonito. Y por último tenemos las suturas continuas, que ya para acabar, que esta sí, ojito, pestaña y ceja acá, porque ha sido pregunta de pasito y de examen. La sutura de jareta, o también conocida como bolsa de tabaco, es un punto total. Eso quiere decir que agarra todas las capas de lo que es el tejido gastrointestinal, ¿ok? Todas las capas las agarra. Se utiliza lo que es suturas aquí no absorbibles. ¿Y por qué se caracteriza esa sutura? Porque anteriormente, cuando era la cirugía de apendicectomía abierta, se utilizaba esa sutura ¿para qué? Para invaginar el muñón apendicular. Una vez que ya cortábamos el apéndice, obviamente el apéndice es una conexión del intestino, iba a quedar un pedazo de intestino abierto. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer con ese pedazo? Invaginarlo, para que así se forme de nuevo una bolsita y no esté abierto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Básicamente de esta forma. Por todo el borde del intestino vamos entrando, saliendo, entrando, saliendo, entrando, saliendo, entrando, saliendo. Y como tal cual, como esas bolsitas de regalo que a veces les dan, que donde vienen joyas, se cierran, exactamente igual pasa con esto. Jalamos y se va a cerrar. ¿Ok? Y por eso se dice que se utiliza ¿para qué? Para invaginar el muñón apendicular, porque al momento de que se cierra, todo esto se va a meter para adentro. Se mete, se mete, se mete, se mete. O también en algunos casos se utiliza ¿para qué? Para fijar lo que es la sonda de gastrostomía o yejunostomía. La sonda que va a la parte del estómago, no el yeyuno, ¿no? Que es una sondita que va conectada por la piel. Y de igual forma se puso este punto para que se impaginen los bordes y para que se quede ahí pegada la sondita, ¿no? Y no se salga. Entonces la bolsa de jareta se utiliza para invaginar el muñón apendicular. La sutura de jareta. Luego tenemos la sutura de Connell, que es una invaginante total. Invaginante total. Connell, invaginante total. ¿Por qué quiero que se acuerden de eso? Porque ahorita vamos a ver que hay una que es subtotal. ¿Ok? ¿A qué se refiere con total? Que agarra todas las capas del tejido gastrointestinal. ¿Ok?
Y de igual forma esta de acá, la cóndyle, es muy usada en la anastomosis gastrointestinal, pero como primer plano. Habíamos visto las anteriores que se utilizaban para segundo plano. Esta de acá se utiliza la cóndyle más que todo para primer plano. Es una invaginante total, la cóndyle, ¿ok? Total, acaba en, perdón, acaba en L, total, ¿ok? Total, total. Y luego tenemos la Cushing. Ay, perdón, no se mueve. La Cushing, que es una invaginante subtotal. ¿Por qué se dice que es subtotal? Porque no incluye todas las capas. No incluye a quién, a lo que es la mucosa. ¿Ok? Incluye a todas las demás, menos a la mucosa. Y por lo mismo, no son totales. Esta va a ser cero muscular y se utiliza en la anastomosis gastrointestinal. ¿Ok, chicos? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Es un toque complicada la teoría de esto porque más que todo es práctica. Pero no sé si tienen alguna pregunta, chicos. ¿Alguna duda, alguna teoría, alguna consulta? La próxima clase sí vamos a ver lo que son las suturas más a fondo en la parte práctica, que solo vemos un tema de media horita, creo, para que tengan, para aprender más tiempo. ¿Alguna